Podcast. Entonces, pues yo consideraba que ya había terminado mi etapa reporteando conflictos postelectorales, porque no solamente fue el de Michoacán, estuve en Guerrero también, estuve en el Estado de México, estuve en varios estados cubriendo conflictos postelectorales. En aquel tiempo todavía no nacía el INE. Y la violencia, es decir, para poderte imponer en un proceso electoral, y con esto termino el paréntesis, había que sacar a la gente a la calle y había que mostrar fuerza en la calle. Es decir, no había una institución electoral que, la verdad, hay que sentirnos muy agradecidos de que exista y hay que defenderla, porque el INE vino a resolver algo que los mexicanos estaban peleando en la calle de forma violenta. Enorme en esa narrativa. Somos el país que más se ha beneficiado de la región de libre comercio de América del Norte, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Nuestro claro. PIB era... Nuestro PIB era en el 93 era de $500 mil millones. Y en unos años llegamos al billón. Es decir, Sí. nuestro PIB se duplicó en muy poco tiempo gracias al Tratado de Libre Comercio. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast para pues saber de las personas detrás del impacto social, del impacto periodístico, económico, empresarial, etcétera. Y tiene mucho tiempo que quería tener esta conversación, sobre todo porque cuando estamos en los cortes o antes de entrar al aire, siempre tengo grandes conversaciones con Pascal Beltrán del Río, que nos acompaña en esta mañana, director del periódico Excelsior, conductor titular de la primera emisión de Imagen, columnista, espléndido columnista. Pascal, gracias por estar aquí. Como todos, pues tenemos una agenda muy complicada y sé que has hecho un esfuerzo para estar aquí. No, un verdadero gusto y un honor que me invites, Rodrigo. Felicitarte por el exitoso Rodcast, que sé que está creciendo en audiencia, y bueno, pues un gusto trabajar contigo y tener la posibilidad de conversar un poco más de lo que lo hacemos en los cortes del programa. Así es, querido Pascal, gracias. Y quiero comenzar por algo que hemos estado hablando recientemente. Obviamente los tiempos políticos, particularmente en Estados Unidos, nos coloca en una situación muy particular y lo hemos platicado, y voy a empezar con algo que no tiene que ver con tu trayectoria, y sí, porque pues yo no ubico otro periodista mexicano que haya investigado a tal profundidad pues a Lee Harvey Oswald. Incluso fuiste a Moscú, entrevistaste a personas muy relevantes, entendiste bien, y ahora estamos ante otro suceso similar. Afortunadamente no tuvo el mismo desenlace, con el atentado en contra de Donald Trump. Lo que te quiero preguntar, y lo hemos hablado en otros momentos, es ¿qué será este hilo conductor de estos asesinos que comparten un perfil? ¿Cómo lo ves, y sobre todo con la experiencia de todo lo que profundizaste con Lee Harvey Oswald? Bueno, sin ser psicólogo, psicoanalista, sí me ha llamado la atención que detrás de personajes que participan en hechos de este tipo, magnicidios o ataques, pues muchas veces hay un perfil de una persona solitaria, ¿no? De una persona que le cuesta mucho relacionarse con los demás, que tiene ciertas obsesiones ideológicas. Y creo que todavía hace falta información. En el momento que estamos platicando, tengo algunos datos de Thomas Matthew Crooks, el hombre que disparó contra Donald Trump. Pero lo que sé de él, lo que se ha dado a conocer en medios estadounidenses, pues es que tiene, pues sí, algunos de estos rasgos, ¿no? Que podemos encontrar en Oswald y podemos encontrar en otras personas que han participado en magnicidios o temas así. Sí, nunca son el más simpático ni el centro de las fiestas, ¿no? O sea, ahorita estaba tratando de hacer memoria si algún, digamos, magnicida ha sido alguien particularmente carismático, etcétera, y no me parece. Pues Mario no sé, Aburto, ¿no? A lo mejor el terrorista Carlos, ¿no? Quizá, bueno, sí. Quizá un poco ese perfil de playboy, ¿no? Sí. Quizás sea el que destaque, pero bueno, si nos vamos a otros casos, acabas de mencionar a Aburto, mencionaste a Lee Harvey Oswald, sí me parece que son personajes, bueno, el asesino del príncipe, del archiduque Francisco Fernando. Son personajes que tienen como una dificultad para relacionarse con los demás, ¿no? Sí, y todo ello se da en un momento político porque e histórico, todos estos magnicidios o intentos de magnicidios, que es interesante cómo estas personalidades que seguramente siempre están ahí presentes, en momentos muy particulares de la historia se convierten en
en un lugar común, pero la gota que derrama el vaso. En este caso, afortunadamente, el vaso se derrama en otro sentido, porque creo que este atentado pues sí que ha cambiado o acentuado, digamos, las dinámicas de la elección en Estados Unidos. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que un magnicidio e incluso un intento de magnicidio es un hecho que cambia la historia, ¿no? Y todavía está muy fresco el hecho ocurrido en Butler, Pensilvania, en el caso de Donald Trump, pero bueno, ya al haber ocurrido poco antes de la convención republicana y al ver un Donald Trump presente en esa convención que apenas lo vamos a escuchar hablar, el momento que estamos platicando todavía no habla en la convención, pero sí por las imágenes que tenemos da la impresión, o eso queremos creer, que el hombre se transformó. Yo sí creo que un intento de homicidio pues sí transforma a una persona, ¿no? Y más aún una persona pues que está en el centro del proceso político en Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que esa transformación pues sí parece evidente por las señales que tenemos. Y en el caso de los magnicidios que se consuman, bueno, pues ¿qué podemos decir, no? El asesinato de un presidente de Estados Unidos, el asesinato del heredero al trono del imperio austrohúngaro, que luego derivó en la Primera Guerra Mundial. Todos estos son sucesos que cambian la historia, ¿no? Colosio y Obregón, para hablar del caso de México. Claro, ¿no? Colosio, Obregón, Carranza, mismo Madero, ¿no? Yo creo que todos los magnicidios que tenemos de este lado, en México, todos tuvieron esa característica. Incluso el homicidio del general Serrano, que iba a ser, que pudo haber sido, si hubiera llevado a cabo una contienda electoral normal en aquel año de 28, pues pudo haber sido presidente de la República. Estaba arrasando, digamos, pues no había en ese momento encuestas, pero sí había muestras populares de fervor. Y bueno, cuando Francisco Serrano va a Puebla, pues dicen las crónicas que se forman unas filas larguísimas en la entrada de la ciudad, kilométricas, para recibirlo. Y poco después es asesinado en Huitzilac. Y Álvaro Obregón gana la presidencia, pero luego es asesinado él mismo, ¿no? Entonces, pues sí, estos hechos sin duda son hechos que cambian la historia. Claro, y además parecería que a la sociedad hay un manto de estabilidad y civilidad, pero cuando uno rasca poquito se da uno cuenta que no necesariamente, porque a pesar de que las sociedades modernas son relativamente más estables, teóricamente más civilizadas, pero en Estados Unidos hay una constante, por ejemplo, de magnicidios, y ya cuando uno revisa, como que tendemos a olvidar, pues a Reagan le ocurrió uno. Sí. Obviamente en México siempre es un hito hablar de los intentos de asesinatos secretos, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, bueno, pues es Contra que... Díaz Ordaz, ¿no? Sí, o incluso el propio Ernesto Zedillo, Sí. sin confirmar, porque eso pues, no hay Sí. manera, digamos, de que alguien te lo diga para anotar Claro. en el récord. Pero sí que siempre parecería que está el acecho, ¿no? Que la sociedad tiene siempre formas de tratar de cambiar los liderazgos a través del homicidio y de formas violentas. Pues sí, yo creo que no hemos aprendido, ¿no? En ese sentido, creo que pues hemos vivido una etapa de desarrollo de la democracia. Vamos a pensar entre los años 80, que ocurrió el último intento de magnicidio en Estados Unidos contra Ronald Reagan, y ahora que se da el de Trump, creo que vivimos una etapa pues más o menos estable en ese sentido. Igual en México, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, afortunadamente no hemos tenido otro hecho semejante, pero a lo largo de principios del siglo XX y también en el siglo XIX, pues hubo varios, ¿no? Hubo el asesinato en el caso de Estados Unidos de Lincoln, luego de Garfield, luego de McKinley y posteriormente intentos de asesinato del propio Roosevelt, ¿no? Sí, sí. Roosevelt sufrió un intento de asesinato, si no estoy equivocado, Truman también. Es decir, hubo varios y luego viene una etapa, pues yo no sé si son ciclos históricos, pero digamos los 80, a partir del 81, que fue el hecho que enfrentó Reagan poco después de tomar posesión, y hasta ahora, pues habíamos vivido una etapa más o menos tranquila en ese sentido. Hace unas semanas, unos meses, un atentado contra el primer ministro eslovaco, ¿no? Sí. 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 Y como que
Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá Pero que no. parece que estamos entrando en otra etapa de la historia. Sí, incluso pienso en los civilizados japoneses Shinzo Abe, Sí. no menor. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la gobernadora de Michigan, ¿te acuerdas que de repente hubo todo un... No fue intento de... digamos, no Sí. fue un intento único, pero sí todo un esquema para tratar de secuestrarla y luego asesinarla, ¿no? En los momentos muy tensos del 2020. Exacto, como que parece que estamos entrando en otra etapa de la historia en que nuevamente hay quien piensa que se vale, ¿no? Se vale pues conquistar otro país, se vale asesinar a un dignatario, ¿no? Para tratar de cambiar el curso político de una nación, como que estamos perdiendo ciertas, o llegando al final de ciertas décadas de estabilidad. Sí, vamos a un mundo extraño y diferente. Ahora, es obvio, y cualquiera que ha escuchado estos minutos, es obvio que eres un buen conocedor de la historia, la estudias, la entiendes, Me gusta. pero eres periodista. ¿Cómo Sí. fue que decidiste ser periodista? Por muchas casualidades, porque yo realmente no tenía decidido cuando salí de prepa, realmente no tenía decidido qué quería hacer. Tenía muchos gustos. Mi papá era economista y me gustaba la economía porque escuchaba hablar de economía en casa. Me gustaba la política también por lo mismo. Las discusiones sobre economía, sobre política, eran algo muy frecuente en casa. Entonces, eran cosas que me gustaban, pero también me gustaba mucho la literatura. Tenía yo una tremenda afición por el teatro. E incluso en una etapa de mi vida muy, muy joven, en la adolescencia, fui iluminador de teatro. ¿Te gustaba el teatro desde el punto de vista de escribirlo, actuarlo, todo? Me gustaba todo lo relacionado con el teatro, pero como realmente nunca desarrollé alguna habilidad para escribir alguna obra o creo que tampoco tengo mucho talento para la actuación, entonces la parte del teatro en la que me desarrollé, no mucho tiempo, pero sí una parte importante en la prepa y luego ya en la etapa profesional fue la iluminación de teatro. Y entonces de repente lo llegué a considerar incluso como una posibilidad de desarrollo profesional. Pero ¿qué fue lo que pasó para no entrar en demasiados detalles? Fue que todo ese conjunto de gustos y aparte la necesidad de mantenerme cuando estuve en Estados Unidos un año de universidad, pues me llevó a desarrollarme en el periodismo, ¿no? Me llevó a tener ese gusto por el periodismo porque podía yo interesarme en muchas cosas a la vez. Dicen que el conocimiento periodístico es un océano de 1 centímetro de profundidad, ¿no? Que sabemos un poco de todo o tenemos la obligación de saber un poco de todo y luego en los temas en los que trabajamos como periodistas, pues profundizar y desarrollamos las herramientas para poder profundizar, como es conocer fuentes, la capacidad de hacer preguntas, ¿no? Preguntas que lleven a una noticia. Y entonces yo creo que fue ese conjunto de gustos diversos, muy diversos, que me llevó al periodismo. El deporte también, por ejemplo. El deporte me gusta mucho. Y además es interesante porque bien decías, es de 1 centímetro, pero a veces uno puede ir a un abismo y te enteras de ciertos momentos y te topas con tu fosa de las Marianas, ¿no? Exactamente. Y luego se te olvida, bueno, no es que se te olvide, pero es episódico, ¿no? Tú puedes recordar, por ejemplo, el episodio de cuando investigaste a profundidad esto que decía de Lee Harvey Oswald y tal, y que te llevó a Moscú, etcétera, y de repente entiendes bien, porque lo hemos platicado, de la dinámica en Uruapan y el tema del aguacate, y recorriste el país, y entonces tienes cierto conocimiento, y van siendo episodios de tu vida, o las... Y luego hay que abrir el baúl de la memoria Exacto, para ¿no? acordarse, Porque, ¿no? Y cómo van conectando cada uno de esos temas. Y cuando estudiaste en Estados Unidos, ¿qué estudiaste y en cuál universidad? Pues mira, en Estados Unidos, la ventaja de las universidades en Estados Unidos, solamente me quedé un año, es que tú puedes entrar a la universidad sin saber realmente qué quieres estudiar. Digo, tienes que tener una idea general, pero empiezas a tomar créditos de diferentes materias. Entonces yo tomé una clase de economía y tomé otra clase de idiomas, me gustan mucho los idiomas también. Y entonces tomé diversas clases que te dan créditos que tienes que ir acumulando. Y ya después tú, digamos, tomas ya un camino más dirigido hacia tu deseo de desarrollo profesional. Entonces realmente me quedé en esa primera etapa, pero yo creo que esa estancia fue algo que me ayudó a madurar y me ayudó a darme cuenta de qué es lo que me gustaba. Estaba un poco yo desorientado respecto de qué
qué hacer, a qué dedicarme profesionalmente, y ahí fue donde descubrí que me gustaba el periodismo. Claro, ¿y cuál era la universidad? Era la State University of New York en Stony Brook, en Long Island, como a 2 horas en tren, 1 hora y media en tren de Nueva York, en Long Island. Qué interesante. ¿Y qué aprendiste en esa parte de esa zona de Estados Unidos? Porque tiene una característica especial. Un dato que me impresionó mucho. Al llegar ahí, me quedé en los dormitorios de la universidad y empezando a platicar con mis compañeros de cuarto y de piso incluso, porque era un piso en el que había varios dormitorios, pues me empezaron a preguntar, oye, ¿tú de dónde eres? No, pues de México. Y entonces me decían, ¿New Mexico? No, México, el país. ¿Cuál es ese? Y me sorprendí mucho, ¿no? Porque no quiero decir que todos los estadounidenses sean así, pero con esos que me tocó convivir a mí, me llamaba la atención que no supieran que al sur de la frontera de Estados Unidos, digo, estoy hablando de Nueva York, ¿verdad? Sí. No estoy hablando de Texas, de Arizona, de California, donde a lo mejor sería como más fácil de entender. No sabían que había un país al sur del suyo que se llamaba México. Y luego, platicando un poco más, me di cuenta que muchos de estos chicos que empezaban a estudiar en la universidad nunca habían salido de Long Island. O sea, de repente habían ido a la ciudad de Nueva York, pero su mundo terminaba ahí. O sea, su mundo terminaba en Nueva York y no conocían más allá de eso, ¿no? Y dije, pues este es el país más poderoso del mundo, ¿no? Y de repente platicando con ellos, decían, bueno, ¿y cuántas horas toman para ir de México para acá? Bueno, pues son como 4 o 5 horas de vuelo, ¿no? Y se les hacía muy extraño, ¿no? Como que México no existía en su dimensión geográfica y creo que ni siquiera tenían mucha idea de lo grande que era su propio país. Y estoy hablando de chicos que pues estaban en la universidad, ¿no? En el país más poderoso del mundo, con un gran sistema educativo. Y me llama mucho la atención. Fue lo primero que descubrí y me llamó mucho la atención. Que es interesante ahora que lo mencionas, porque obviamente es así. Muchos estadounidenses tienen pocas nociones del mundo a pesar del poderoso país que son. No todos, ¿eh? No todos, no. Y en la costa este particularmente yo he encontrado también, he tenido la oportunidad también de vivir ahí, personas realmente de una sofisticación, de una capacidad intelectual difícil de encontrar en otras geografías. Es decir, como el mundo transcurre, tú viviste en Washington DC, es uno de los ombligos del mundo, el alcance que tienen y la visión que tienen del mundo pueden hablar a cierto nivel de detalle de México, pero de El Salvador, pero de Brasil. No, y sobre todo entre los periodistas. Sí. Yo tengo una gran admiración por el periodismo estadounidense y los colegas con los que me tocó convivir siendo corresponsal en Washington ya más tarde, años después en mi vida, pues sí me mostraron la gran preparación que tienen, ¿no? Y su conocimiento del mundo, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con la extensión geográfica. Son un país enorme desde el punto de vista geográfico, a diferencia de los europeos. Si uno platica con un británico, digamos, que está entrando a la universidad, o un francés, o un alemán, o un español, o etcétera, probablemente tienen mucho más noción porque son países más chicos y les ha tocado interactuar, digamos, de manera histórica con sus vecinos, ¿no? Y a lo mejor Estados Unidos, que es tan pues aislado, lo decía alguna vez, no me acuerdo quién, me parece que Churchill, pues el Pacífico, que es una barrera protectora enorme, el Atlántico, tienes un vecino que ahora nos hemos hecho estables al sur y con los canadienses que son tan amables, ¿no? Entonces como que tienen poca necesidad de entender que hay un mundo allá afuera. Pues puede ser. Yo creo que Estados Unidos quizás sea un país en el que la mayor parte de los habitantes se miran mucho al ombligo, ¿no? Sí. Digamos que no tienen como mucha necesidad de ver más allá de sus fronteras, con excepciones, como hemos dicho aquí, porque de veras hay estadounidenses muy sofisticados que viajan y que conocen y que leen y que conocen la cultura mexicana y en fin. En todos los países hay de todo, pero quizá por el tipo de nación, por su tamaño, por su riqueza, muchos estadounidenses, tal vez sobre todo aquellos que viven en la mitad del país, ¿no? A lo mejor no tienen tanta necesidad de ver más allá de sus fronteras, ¿no? Sí, alguna vez me tocó también interactuar. O irán a Cancún de vez en cuando, sí, ¿no? O por ejemplo, exótico Nueva York para ellos, ¿no? Sí. O remoto, pues California, y a veces cruzan a Tijuana y bueno. Pero no es nuevo, ¿no? Porque ahora me hiciste acordar también de esta novela que se llama On the Road de Jack Kerouac, que baja a México y es como descubrir Marte, básicamente, como lo describe en esta The Beat Generation, ¿no? De la generación Beat.
pero es interesante ese papel que ocupa México y también lo poco que los mexicanos, al también ser pues somos un país grandote que se mira mucho al ombligo, proyectamos poco nuestro poder a pesar de la importancia que tenemos para los Estados Unidos. Sí, yo creo que hay países mucho más pequeños que el nuestro, con una población mucho más chica, con una economía mucho más pequeña, que logran darse a conocer en todo el mundo, ¿no? Más allá de su régimen, Cuba, sí. ¿no? Cuba, exacto. Puedo tener enormes diferencias con el régimen cubano, pero Cuba ha sabido venderse en el mundo, ¿no? Sí. Israel es otro país que ha sabido venderse en el mundo. Y así hay países, Argentina yo creo que es otro de ellos, ¿no? Quizá por el tema del fútbol, el tema del tango, el tema de la literatura, pero bueno, Argentina es un país que se vende mucho en el mundo. Digo, no estoy diciendo que se desconozca a México en el resto del mundo. Yo creo que México, pues digamos, a lo mejor el primer reflejo de nuestro país sea el pasado prehispánico, ¿no? El otro día estaba formado en un aeropuerto europeo esperando el avión y entonces anunciaron un vuelo a México y otro vuelo a El Cairo, ¿no? Y entonces decía uno de los pasajeros que en la confusión decía, no, todos los que quieren ver pirámides para allá, refiriéndose al Cairo. Y entonces yo le dije, en México también tenemos pirámides, ¿no? Sí. Entonces, sí hay conocimiento de México, Sí, ¿no? bueno, a mí sabes qué me ocurrió, estaba ahora en Estambul y 2 veces la referencia era el Chapo. No me acuerdo en qué cosa, pero me decían, en alguna cosa que estabas hablando de túneles. Cosa, esa es ¿sabes otra qué? cosa. No me acuerdo si estaba en la cisterna esta ahí en Estambul, donde hacían una cisterna justamente los romanos. Y por ahí escuché así de al Chapo. Que es lamentable, ¿no? Sí, es muy triste. De hecho, fue en algún partido de fútbol americano donde un jugador de los Acereros de Pittsburgh lo estaba entrevistando nuestro colega John Sutcliffe, ¿no? Y entonces como que quiso decir algo en español y dijo el Chapo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿qué pasaría si el Chucky Lozano lo entrevista a la televisión italiana ahí en Nápoles, ¿no? Y entonces empieza a hablar de la mafia, ¿no? Yo creo que a los italianos no les haría mucha gracia, ¿no? Y se preguntarían por qué este jugador mexicano lo primero que dice cuando está en Nápoles es la mafia, ¿no? Yo creo que es un problema que tiene nuestro país. ¿Qué estamos proyectando, no? ¿Qué estamos proyectando? ¿Qué estamos proyectando? Yo creo que tendríamos que estar proyectando muchas cosas más que la violencia que nos aqueja. Sí. Pascal, quiero preguntarte, ¿cómo fue, digamos, tu interacción con Julio Scherer y tu historia, digamos, por proceso? Porque eso me lleva a alguna cosa que me dijiste hace mucho. El otro día lo refería con Blanca Juana y le decía, tú me dijiste algo muy sabio y es, los periodistas pues nos gusta ir a cazar a los patos y a los editores saben cocinar el pato y no son 2 habilidades necesariamente complementarias, a veces sí, afortunadamente, y otras no, y es interesante eso. Y en tu caso pues tú has sido, sabes cazar muy bien los patos, es evidente. Lo sabes cocinar muy bien, sabes dirigir luego a los que cocinan los patos y entonces es una trayectoria muy interesante y por eso empiezo con don Julio en términos de cómo se dio ese Sí, yo te decía que hay en una redacción hay 2 clases de periodistas, hay los reporteros y los editores y somos muy distintos, ¿eh? Sí. Somos muy, muy distintos, de repente no hablamos el mismo idioma. Yo soy reportero, digamos, sé cosas de edición, sin duda, pero mi instinto es reportear, o sea, mi instinto es ir a cazar el pato. La verdad, si sigo una receta puedo cocinarlo, pero mi instinto lo que me gusta hacer es ser reportero y hay a quien le gusta ser editor y a lo mejor lo pones a hacer una entrevista y no la va a poder hacer, no la va a saber hacer. Igual que yo por ejemplo, una de mis deficiencias periodísticas que tengo que admitir es que yo no sé hacer cabezas. Pero sabes hacer buenos tweets, o sea, es relativo. No, porque de verdad los tweets son cabezas. Puede ser, o sea, puede ser que digamos, a lo mejor no me he dejado a mí mismo desarrollar una habilidad para cabecear, pero yo tengo gran admiración por cuando veo una gran cabeza, digo, qué bárbaro, qué gran cabeza. O Gerardo Galarza, por ejemplo, es extraordinario. Gerardo Galarza es también reportero, yo creo que es esencialmente reportero, pero tiene un gran talento como editor. Él se preocupó por desarrollar su talento como editor y es un gran cabecero.
Sí. Gerardo es sí. un gran cabecero. Que le mandamos un saludo. Sí, le mandamos voy a mandar el un abrazo. link de este podcast. Bueno, y entonces, ¿cómo fue, digamos, esa parte que creo que es fundamental para tu formación? Mira, yo estaba estudiando, después de regresar de Estados Unidos me quedé solamente un año y decidí que por muchas razones lo que me convenía era regresar a México y buscar entrar en la UNAM y estudiar periodismo en la UNAM, y eso fue lo que hice, ¿no? Hice el examen, entré a la UNAM, me asignaron no Ciudad Universitaria, sino la ENEP Acatlán, hoy FES Acatlán, y la verdad me siento muy afortunado porque a pesar de que han salido muy buenos periodistas de CU, creo que Acatlán estaba más enfocado en periodismo que en comunicación en general. Sí. De hecho, la carrera se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva y estaba muy enfocada en periodismo, y muchos periodistas daban clases en Acatlán. Entonces, en ese entonces yo busqué muchas veces entrar en la revista Proceso, no lo logré. Hice muchos textos, los entregué, no se publicaban, pero bueno, decidí no frustrarme, decidí seguirlo intentando. Y un día me entero que en el Ajusco había un campo donde se practicaba lo que hoy se denomina gocha. Ajá. Ya no está muy de moda, pero en ese entonces tampoco estaba de moda. En ese entonces apenas estaba llegando a México. Y entonces unos empresarios trajeron el gocha y lo instalaron de forma clandestina. O sea, no era abierto. Entonces, los que sabían, pues iban el fin de semana a un lugar muy remoto del Ajusco y jugaban gocha. Y entonces decidí hacer un reportaje de eso. Y fui, reporté, me llamó la atención que todos eran como escenarios de guerra, Nicaragua, El Salvador. Wow. Y entonces eran escenarios que en ese entonces estaban en boga. Vietnam, ¿no? Y había diferentes escenarios. Y entonces hice un reportaje sobre... Y sin tener destino, o sea, todavía no sabías quién lo Yo iba a quería publicar. publicarlo en Proceso. La verdad es que bien. yo quería Ya publicar en Proceso. Ajá. Entonces, bueno, entregué este trabajo y se publicó. Y el entonces jefe de redacción de Proceso, que también era profesor mío en la universidad, me dijo, después de que publicó, me dijo, oiga, don Julio lo quiere conocer, véngase a la redacción. Entonces fui a la redacción y pues yo era muy joven entonces, tenía 22 años, en una redacción donde pues había muchos periodistas consagrados, ¿no? Entre ellos Gerardo Galarza, Elías Chávez, Francisco Ortiz Pinquet y varios periodistas ya de trayectoria larga, muy consagrados. Y entonces me recibió don Julio y pues me trató muy familiarmente. De hecho, don Julio le hablaba de usted a todo mundo, incluyendo el personal de vigilancia de Proceso, su secretaria Elenita, a todo mundo le hablaba de usted. A mí por alguna razón me tuteó. Entonces, y siempre fue así. Me dijo, pues a ver qué otros temas se nos ocurren, ¿no? Para que los trabajes, ¿no? A ver qué otros reportajes. Y bueno, pues me vieron talento para el periodismo político. Uno de los primeros lugares a los que fui después de publicar ese reportaje fue a Torreón, porque en ese momento era el 88 y estaba la efervescencia del conflicto postelectoral después de la elección entre Carlos Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier, y había mucha efervescencia en La Laguna. En La Laguna, entre paréntesis, se recordaba mucho al general Cárdenas. Y entonces cuando Cuauhtémoc fue en la campaña, bueno, primero fue Salinas, y a Salinas lo trataron muy fríamente, incluso hubo un ejido donde a Salinas le tiraron un vaso de agua en la cara. Algo que no se publicó mucho en aquel momento porque había forma de restringir la información, y luego fue Cuauhtémoc Cárdenas y lo pasearon en hombros, literalmente lo pasearon en hombros, lo recibieron como a un héroe en La Laguna. Entonces, por el recuerdo, obviamente. Por el recuerdo del general Cárdenas. Sí, claro. Y entonces el movimiento postelectoral en el 88 empezó muy fuerte en dos lugares. En Michoacán, el estado que Cuauhtémoc Cárdenas había gobernado, y La Laguna. Yo fui a La Laguna, hice un reportaje ahí, hice entrevistas y demás. Después regresé y me tocó cubrir la fuente universitaria, porque era todavía el tiempo del Congreso Universitario, derivado del conflicto del CEU, que hoy es muy relevante por los personajes que están en el poder.
Y luego me fui a Michoacán. Yo el 30 de noviembre del 88, un día antes de la toma de posesión de Salinas, me fui para Michoacán. Estaban tomadas todas las presidencias municipales del estado, prácticamente todas, en protesta por el resultado electoral. Cayó el gobernador Luis Martínez Villicaña. Entonces me tocó cubrir todo eso y me fui quedando porque Michoacán se volvió un lugar de mucha información política y pues me quedé un buen rato en Michoacán. En 89 vino una elección para el Congreso del Estado, luego más tarde en 92 habría una elección de gobernador, todos muy disputados, con mucha violencia. De hecho, yo la primera vez que... Yo nunca había visto un cadáver en mi vida, ¿no? O sea, la primera vez que vi un cadáver en mi vida fue en medio de un problema postelectoral en el estado de Michoacán. Entonces me tocó vivir esa etapa de mucha violencia y así fue como me incorporé al periodismo político, ¿no? ¿Dirías que hay un hilo conductor en términos de esa violencia de Michoacán comparado con lo que vemos ahora? Y es que siempre hay esta interpretación puede ser, sí, puede ser, digamos que en aquel momento había lugares de Michoacán a los que no se recomendaba ir. Lugares de Tierra Caliente, lugares de la sierra. La frontera con Guerrero. Un poco, no tanto, más bien hacia el lado de Apatzingán, por aquella zona, Apatzingán, Aguililla. En aquel tiempo no podías llegar a Aguililla en carretera, era una brecha. O sea, yo fui a Aguililla varias veces. Una vez llegué en avioneta, incluso porque urgía llegar. Llegué en brecha a Aguililla. Me tocó ver en el santuario de Acahuato, en Apatzingán, cómo donde se cuelgan los exvotos, mucha gente ponía peticiones para que se le diera la cosecha de marihuana o de amapola. O sea, había cierta cultura narca, pero no había la violencia que vemos hoy. Esa violencia fue muy específica por el tema de la lucha por el poder. Y entonces se rompieron varios cacicazgos en Michoacán con motivo de la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. Hubo escisiones internas en el PRI, en el que un personaje del PRI se fue al PRD y entonces había una disputa a muerte entre los dos personajes en ese municipio. Y es un tema de conflictos regionales o familiares, porque a veces hay muchos conflictos que son, o sea que la subestructura sí es un conflicto familiar y eso va continuando. Obviamente cuando le ponemos la capa del crimen organizado con la capacidad de fuego que tienen ahora, más una descomposición social que pensaría que ya deja de ser de familias, pero saber cómo lo veías. Probablemente, porque además Michoacán pues tuvo en la Revolución Mexicana, en la Guerra Cristera, tuvo mucha violencia. Fue un estado, no el único del país, pero fue un estado con mucha violencia. Y esa violencia probablemente explique lo que luego se dio en los años 80, 90 con la violencia política y quizá explique parte de lo que estamos viviendo hoy. No creo que el todo, porque también han entrado a Michoacán personajes desde Jalisco, desde Tamaulipas, desde otras partes, ¿no? No quiero decir que sea el estado más violento del país. Yo creo que hay otros lugares muy violentos en México. Además, digo, Michoacán se destaca por muchas otras cosas, ¿no? Claro. Yo creo que la cultura en torno de Morelia, festival de cine, el propio aguacate es un éxito, digo ahora. El aguacate, es decir, Michoacán tiene mucho más que decir que la violencia de la que ha sido víctima últimamente. Sí, y si nos regresamos mucho en el tiempo, que algo me llamó mucho la atención, digo, de lo poco que sé, es como cuando uno piensa en los aztecas y este transitar que tenían, uno de los lugares que se piensa de donde venían, pues puede ser Michoacán, porque además es un lugar de lagos y un país en sí mismo. Entonces son, digamos, creo que en parte algo que pasa en México es una extensa geografía aislada y eso genera silos que dificultan, digamos, una gobernabilidad federal como podrías verla en otros países. A ver, yo me quedé llegué hasta la Revolución Mexicana, tú te fuiste más atrás, tienes toda la razón, porque el gran enfrentamiento mesoamericano que hubo, pues fue entre el Imperio Azteca y los purépechas. Exacto. Y nunca pudieron los aztecas con los purépechas. Es decir, había un enfrentamiento desde entonces, es decir, se saldaban los problemas y las ambiciones a través de la violencia. A lo mejor viene de ahí, no lo sé. Sí, Yo creo que quizá un sociólogo o un historiador más acucioso o más conocedor de
de aquellas realidades pudiera ayudarnos a entenderlo, pero sí la violencia ha sido un hilo conductor en el caso de Michoacán durante mucho tiempo. Sí, y tienes otras geografías como Guerrero, ¿no? Que cuando hablamos de históricos y nos podemos ir siglos, pues siempre son entidades en donde habría que, como bien mencionas, ver la relación sociología, geografía, etcétera, ¿no? Sí, además tampoco para, no es mi propósito estigmatizar a nadie, pero bueno, Guerrero, Michoacán y el Estado de México comparten una región que es la Tierra Caliente, ¿no? Sí. Que de alguna manera se extiende a Morelos también. Y han sido zonas de conflictos, ¿no? en décadas recientes, no solamente en la actual etapa de la violencia del narcotráfico. Y hablando de esta capacidad de profundizar, porque podemos ir con cierto grado de profundidad a ese tema, y luego estuviste como corresponsal en la crisis del 94 en Washington, D.C., y te tocó, bueno, pues toda la negociación intensa que le tocó a Ernesto Zedillo con la administración de Bill Clinton para salvar a México en una situación hipercrítica. Sí, en octubre del 94, bueno, en el verano del 94 me ofrecen irme a Washington. Y entonces, pues yo consideraba que ya había terminado mi etapa reporteando conflictos postelectorales, porque no solamente fue el de Michoacán, estuve en Guerrero también, estuve en el Estado de México, estuve en varios estados cubriendo conflictos postelectorales. En aquel tiempo todavía no nacía el INE. Y la violencia, es decir, para poderte imponer en un proceso electoral, y con esto termino el paréntesis, había que sacar a la gente a la calle y había que mostrar fuerza en la calle. Es decir, no había una institución electoral que, la verdad, hay que sentirnos muy agradecidos de que exista y hay que defenderla, porque el INE vino a resolver algo que los mexicanos estaban peleando en la calle de forma violenta. Si no ha nacido el INE y continúa esa violencia, quién sabe a qué hubiéramos llegado. Pero bueno, cierro el paréntesis. Se termina esa etapa y entonces me ofrecen ser corresponsal en Washington. Llego en octubre del 94 y en diciembre viene el error de diciembre. Claro. Y viene la crisis monetaria en aquel momento. Y yo, a pesar de que, como dije al principio de nuestra charla, me interesaba la economía, realmente yo nunca había escrito una nota de periodismo económico, ni una sola. Y entonces tuve que aprender. Entonces ahí es donde uno tiene que tener conciencia de que su océano es de 1 centímetro de profundidad y pues hay que aprender. Y entonces hay que buscar fuentes, personas que puedan explicarle a uno las cosas desde lo más básico. Me compré un diccionario de términos económicos que todavía lo conservo y así fui aprendiendo. Tuve que literalmente foguearme, que significa acercarse al fuego. Tuve que acercarme al fuego de la crisis monetaria de México y de la ayuda que le prestó Estados Unidos, ¿no? Por cierto, decían en aquel tiempo para justificar la ayuda, porque había muchos republicanos que no estaban de acuerdo con que Clinton ayudara a México. Entonces los demócratas o las fuentes con las que yo hablaba decían, pues es que es muy sencillo, si la casa de tu vecino está incendiándose, pues le prestas la manguera, ¿no? Y entonces fue lo que hizo Estados Unidos, le prestó una manguera de varios miles de millones de dólares con base en un fondo de estabilización de recursos petroleros. Y esa fue la ayuda que le prestó a México y que nos ayudó a salir de esa crisis. Si no, quién sabe, ¿eh? Claro, y por voluntad bueno, acaba de entrar en vigor el Telecan en el 1 de enero del 94, entonces justo como que teníamos un vaso comunicante con la casa del vecino, si bien obviamente no era buena idea para Estados Unidos y el vecino desde el punto de vista social, político, ya había una vinculación y una estructura, una arquitectura económica. El TLC estaba arrancando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí. Que es una de las mejores construcciones económicas, casi diría, a nivel global, junto con que la Unión Europea es más compleja. ¿Y cómo nos ha ayudado como país? Sí. ¿No? Y es interesante ahora recordar, ¿no? Porque los que hoy ocupan posiciones de liderazgo político, a mí me ha sorprendido mucho y creo que no lo hemos logrado, no tú y yo, sino como país, reflexionar cómo ha habido un cambio de discurso, ¿no? Hoy no importa el espectro político en el que se ubique la persona que tiene el poder, ahora Claudia Sheinbaum lo tendrá, no hay duda de que se llama región Norteamérica. Y antes, te tocó, en el 94, había, no podemos vincularnos a los estadounidenses porque el capitalismo, etcétera. Y vaya que México ha dado un salto enorme en esa narrativa. Somos el país que más se ha beneficiado de la región de libre comercio de América del Norte, sin ninguna duda. Nuestro PIB era... Nuestro PIB en el 93 era de 500 mil millones de dólares y en unos años
llegamos al billón. Es decir, nuestro PIB se duplicó en muy poco tiempo gracias al Tratado de Libre Comercio. Y la vida del país se transformó y esa integración va hacia más, probablemente, no sabemos porque estamos viviendo tiempos, lo decíamos al principio, distintos, hay signos de interrogación importantes, un Estados Unidos mucho más proteccionista, pero probablemente como que estamos viviendo el fin de la globalización, ¿no? Sí, estamos viviendo el fin de la globalización y no sabemos hacia dónde va, si va a ser nacionalista o más bien regionalista. Pensaría más que regionalista, pero pues no hay manera de saber. No hay manera de saberlo. Yo creo que habrá que esperar que tome posesión quien gane la presidencia de Estados Unidos. Y creo que va a ser irrelevante. Creo que la tendencia nos está llevando hacia el fin de la globalización. Pero digo, con Trump en la presidencia se podría acelerar mucho más. Y pues hay que preguntarnos si México se ha beneficiado tanto del libre comercio, con una industria manufacturera de exportación muy potente. ¿Qué sucederá si de repente se corta ese flujo o se corta la posibilidad de exportar como lo hemos venido haciendo? Desde luego, me dirás y tendrás toda la razón, los estadounidenses necesitan productos, ¿no? Necesitan que comprar y nosotros se los proveemos y a lo mejor eso no se va a terminar, pero no va a ser tan sencillo como antes. Sí, y ahí me parece que, y lo digo ahí a manera de reflexión, no pregunta, la intuición política es tan obvia en términos de los beneficios que trae al país que un presidente como Andrés Manuel López Obrador, cuando fue amenazado de una manera un tanto humillante, en mi opinión, en términos de arancel progresivo, te conviertes en el freno a los centroamericanos que cruzaban a través de México, que cruzan, y además eres tercer país seguro, y un presidente con ahora que estamos hablando de dónde venimos, con un tono muy nacionalista de una corriente, podríamos pensar del PRI, más nacionalista que quedó dislocada con aquel cisma, dice, sí, claro, ¿no? Y lo firma. Sí, se fue a Tijuana a hacer un acto. Un acto ahí que duró 3 días, ¿no? Pero en el fondo ya había negociado, ¿no? Claro. En el fondo ya había aceptado que 27,000 integrantes de la Guardia Nacional se convirtieran en agentes migratorios y el problema se apagó. Pero sí, efectivamente, yo creo que fue una muestra de dos cosas. Primero, yo diría en un tono personal, digamos, un estilo personal de gobernar. Creo que el presidente López Obrador, como otros líderes populistas, incluyendo Donald Trump, creo que cuando ven el fuego se hacen para atrás, ¿no? Y creo que en este caso el presidente calculó que confrontarse con Donald Trump no era una buena idea y también calculó que si los productos mexicanos empezaban a recibir o a ser grabados con aranceles, pues tampoco era buena idea. Y tanta obsesión que tiene con el tipo de cambio además se notó, ¿no? Además, porque en esos días pues fue muy rápido y iba a ser mucho peor si eso empezaba a tener. Y yo lo diría y lo digo a título personal, pero el narcisismo es pragmático. Y por eso cuando alguien me plantea, oye, no, pues un autoatentado con Donald Trump, digo, el narcisismo de Donald Trump lo alejaría, le pondría la distancia más larga que uno se puede imaginar con una bala. La única forma en la que Donald Trump podría arriesgarse a hacer daño es comiendo hamburguesas. Pero lo digo de manera irónica. Sí, no, yo la verdad no veo ninguna. Hay cosas raras en esos hechos. ¿Por qué el servicio secreto no detectó a Crooks? ¿Por qué lo dejaron merodear por ahí? ¿Por qué se pudo subir a esta bodega desde donde disparó? ¿Por qué eligió ese tipo de munición? Una munición más bien ligera, que no es una munición que utilizarías en el caso de que quieras matar a una persona. En fin, una serie de cosas que son extrañas, pero la vida es extraña, ¿eh? Sí, la vida es extraña. Muchas veces lo que consideramos un complot, a veces es una serie de tonterías o de malas decisiones. Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Pero yo no veo ningún indicio de un autoatentado. Yo no lo veo. A mucha gente le gusta pensar en términos de conspiración. Sí. Porque a lo mejor es más fácil, es más divertido, es más sabroso. Y vimos muchas películas, ¿no? Hay una cultura de Hollywood. Sí, hay una cultura de Hollywood y el tema del Watergate metió en Estados Unidos la obsesión de que hay una fuerza poderosa en el gobierno que quiere controlarte. En fin, el estadounidense siempre ha sido muy proclive a eso. En México también lo somos de alguna manera, ¿no? Sí. Por el tipo de gobierno que tuvimos. Claro, y tengo la impresión que lo que pasa es que nos gusta pensar que alguien tiene el control y el mundo realmente es errático. Y una muestra, digamos, esa intuición ya la tenía. El 11 de septiembre es prueba de ello. Es decir, hechos, lo hemos platicado mucho en este podcast que nos gusta tanto, que se llama The Rest is History. Pues las casualidades que llevaron a uno de los cambios más profundos del siglo XX en la humanidad, que es una vuelta a la derecha equivocada y que no tenga reversa, ¿no? Sí, eso me sorprende. Fíjate que yo no registraba esos detalles finos, pero
pero el archiduque quiso ir a visitar a un hombre que había sido lesionado por una bomba que se supone que lo iba a matar a él, pero que cayó en el coche de atrás, lesionan a un miembro de su comitiva, y antes de irse de Sarajevo, dice, pues voy a ir a visitarlo al hospital. Entonces el coche que iba en la delantera se equivoca, y entonces le gritan de atrás, no, no es por ahí, es por allá. Y entonces se para, y los coches no tenían reversa. Y entonces en lo que empujan el coche de reversa, el asesino de Francisco Fernando ya había dado por Perdida la misión. Perdida ¿no? la misión, porque la bomba que habían lanzado no había matado al archiduque, simplemente había lesionado a uno. Y entonces de repente se queda ahí viendo que tiene el archiduque enfrente, pues dice, pues ya está aquí, pues lo tengo que matar, ¿no? Y saca la pistola y lo mata. Pero fue una casualidad. Sí, y entonces... Esa misión había salido mal. Claro, y como humanos yo creo que siempre estamos buscando certezas. Preferimos pensar, no, hay un gran complot secreto ultraeuropeo de un comité de la mano negra que está sostenida por el cabildo judío, por lo que tú me digas, y nos da más tranquilidad porque si alguien tiene el control de lo que está pasando. Y en realidad no, nadie tiene el control. Muchas veces es así, ¿no? Muchas veces las tragedias que pasan en la humanidad son por tonterías, ¿no? Claro. Y ahora quiero ir a otro lado, digamos... Has sido corresponsal de guerra. Uno podría pensar que en los conflictos postelectorales, y lo mencionabas ahora, el primer cadáver que viste fue en un conflicto postelectoral en Michoacán. Pero ahora que fuiste a Ucrania, muchos, digamos, uno como periodista yo lo entendía muy bien, pero muchos decían, ¿y pues por qué va, no? ¿Por qué arriesga la vida? O sea, para una persona, pues digamos que no está con la pasión del periodismo, le cuesta mucho trabajo. ¿Cómo lo explicas? Mira, yo creo que a mucha gente le llama la atención. Los periodistas que hemos tenido la oportunidad de cubrir conflictos armados, somos un poco como los bomberos, ¿no? O sea, mientras nosotros vamos hacia el fuego, toda la gente está tratando de salir de ahí, ¿no? Y en Ucrania, claramente. Yo cuando yo entré en Ucrania, había 1 o 2 personas formadas, pero para salir había 10,000 personas formadas. Es decir, yo entré muy fácil. No me costó trabajo entrar en Ucrania. Me costó trabajo salir después que salí. Claro. Tuve que formarme como 14 horas. Como yo en el INE ahora, que quería votar. Tuve que formarme 14 horas para poder salir de Ucrania. Digo, cuando llegó el momento de salir. Siempre es más difícil salir de un país en guerra que entrar. Se entra muy fácil en un país en guerra. Siempre hay manera de entrar, pero es muy difícil salir. Y bueno, pues mira, yo siempre he pensado, y por eso no tengo un gusto por el conflicto. Lo que creo es que en las situaciones de conflicto se dan los extremos de la calidad humana o de la condición humana. Entonces ves lo mismo gente muy heroica que gente muy miserable, ¿no? O sea, ves al ser humano en sus extremos. Y me parece una manera de mirar al ser humano y a las sociedades que no tienes en otro momento. Digo, sí, por supuesto que hay mucho de adrenalina, de una situación. A mí me gustan las cosas difíciles, no me gustan, digamos que cuando algo se vuelve muy fácil, no le pierdo un poco el gusto. Y reportear una situación de conflicto es algo muy difícil. ¿Y cómo fue la experiencia? Yo me acuerdo mucho, estabas en Libia, me parece, y relativamente cerca de donde estabas cayó una bomba. Sí. Y recuerdo mucho que has estado en conflictos porque, bueno, el de Ucrania, pues es un conflicto, lo decíamos, en el siglo XXI, otro país en Europa, no o más bien ni desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido. Sí. Entonces, pues es muy relevante. Pero de repente hay conflictos en África, en el continente africano. Me parece que estuviste en África Central y luego por ahí de Sudán del Sur. Estuve en Mali, estuve en Uganda, en Uganda estaban buscando a Connie, que es un personaje que no han podido detener en cerca de 30 o 40 años, ¿no? Que lidera un grupo guerrillero ahí entre las fronteras de Uganda, Sudán del Sur y el Congo. Pues como, y luego hay símiles, ¿no? Porque en México pues también tiene zonas, ahora que hablamos del Chapo, zonas del cártel en donde de ciertas organizaciones criminales cada vez más que no llegan, ¿no? Sí. O sea, no hay manera porque están a 3 horas tienen halcones, obviamente, pero bueno, ese no es el tema. Es un conflicto que dices, oye, el 98%, ya no digas de los estadounidenses, de los humanos no saben localizar estos países en un mapa. Y en cambio, y ahí estás, ¿no? Y por eso la pregunta, ¿cuál es ese incentivo y ese motor que te lleva? Bueno, primero porque es noticia. O sea, un conflicto armado siempre es noticia.
siempre es noticia, y me parece que además en el marco del conflicto armado, pues se dan estos extremos de la condición humana que son para mí interesantes de ver, ¿no? Que normalmente pues, la gente está pues en su rutina, ¿no? Casi cualquier país que vayas, si vas acabas de estar en Estambul, pero si vas a Buenos Aires, que también acabas de estar, o si vas a Tokio, o si vas a Singapur, pues la gente va de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, va al súper, hace las compras o va al mercado, y el fin de semana ve a sus amigos, ¿no? Esa es nuestra... Sí. En la guerra es completamente distinto. Claro. Completamente distinto. Es decir, por ejemplo, un fenómeno como la inflación, en la guerra puedes tener una inflación de 100% al día. Claro. Ya no a la semana o al mes o al año. O sea, puedes tener una inflación diaria del 100% porque todo se encarece. El hotel donde yo me quedé en Benghazi, el precio subía todos los días en Libia, ¿no? Y son fenómenos para mí interesantes de observar, que no, es un poco como, digo, ver un eclipse, lo peor que puede pasar es que uno lo vea sin lentes y entonces tenga un daño a la vista, ¿no? No pasa nada más. En un conflicto se muere mucha gente, pero es un poco como el eclipse, ¿no? Es el eclipse de la civilización humana se da en un conflicto armado y muchas veces pues no tienes una ventana muy grande para verlo. O sea, ¿qué sucede con el ser humano, con las instituciones? ¿Qué sucede con la industria, ¿no? Cuando se da una guerra? Y me parece una oportunidad de ver eso, aunque sea, desde luego que entiendo que es trágico y entiendo que mucha gente pierde la vida y no, por eso digo que no tengo gusto por la violencia, no creo en la violencia. La violencia nunca resuelve cosas, siempre las empeora. Y nada más hay que ver cómo está Libia hoy. Claro. Está peor de lo que estaba con Gaddafi, que de por sí estaba mal, ¿no? No tengo gusto por la violencia, pero me parece interesante observar lo que ocurre en un conflicto armado, ya sea interno o entre países. Claro, y además, justo lo mencionas, yo no he estado y me encantaría en algún momento hacerlo, cada vez va pasando el tiempo, pero es ver digamos, a la sociedad humana en sus fibras más básicas, ¿no? Que eso es lo que acaba ocurriendo, lo acabas de mencionar, sí. Sobre todo porque pues hay los mayores actos de generosidad, etcétera, pero sobre todo también porque es muy interesante y no sé cómo lo has vivido en términos de que viajas a menos de 100 kilómetros y hay una normalidad como si no estuviese pasando nada en un país vecino. Eso me sorprendió o dentro de mucho. Un país, ¿no? Y en la propia Ucrania me sorprendió que bueno, digo, había algunas alarmas antiaéreas, pero si no estabas en el frente, parecía que no estaba pasando nada. O sea, la gente seguía con su rutina, trabajo, escuela, niños, compras, claro. Y hasta carne asada el fin de semana. Digo, estoy hablando en general de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y ayuda a entender un montón de cosas, porque cuando uno piensa en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, leyendo, había algunos en Galicia en donde ya estaban los campos de concentración, ya la guerra era un fenómeno. Ajá. Todavía a finales del 44 ya se veía el final de la guerra, y aún así cuando llegan los nazis a algún pueblo, pues muchos dicen, no, qué raros estos señores que... Claro, ¿cuántos alemanes no sabían? Ni idea, ¿no? Porque digo, muchas veces se tiende a pensar que toda la sociedad alemana era nazi y era antisemita y era... Digo, por supuesto, había gente muy antisemita entre la población civil alemana. Había gente que consideraba como Hitler que Alemania, para poder sobrevivir, tenía que destruir a sus vecinos. Pero también había gente, pues, normal, ¿no? Digamos, o gente que no se metía en esos tipos de conflictos y que no sabía que había campos de concentración. Porque, de hecho, era un secreto. En la misma estructura de los nazis, la solución final, el exterminio, el holocausto, era un secreto. Era algo que yo creo que les daba vergüenza. Sí, sí. Es decir, porque además sus soldados, ellos se dieron cuenta que cuando al principio mandaban los soldados a ejecutar a 2,000 personas y luego enterrarlas en zanjas, que era muy poco eficaz, ¿no? Pero se dan cuenta, aparte de que era muy poco eficaz, se dan cuenta que eso tenía una repercusión sobre el estado de ánimo del soldado. Les tenían que dar drogas para poder hacer eso, ¿no? Sí, destruía la moral. Hay una gran película, por cierto, que se llama
no, ¿cómo se llama? El Proceso. Es una gran película que está basada en todos los archivos que recogieron en una reunión que tienen a orillas de un lago, ahora no recuerdo, en Alemania. Sí, es donde deciden la solución final. La solución final. Sí. Y lo hacen con como muy alemán, muy de... Un ¿Cuál es banquete. el mejor proceso? Exacto. Sí. Y muy burocrático, ¿no? Dicen, Sí. bueno, pues tal, porque empiezan a ver esto, ahí lo mencionan, Sí. también en términos de cómo se erosiona la moral del ejército. Sí. A pesar de que ya están drogados, es tan fuerte, obviamente, asesinar a otro ser humano, que era eso, y cómo se normaliza, y conectando con lo que decías hace un momento, en términos de que la humanidad en general lo que quiere es ama a su familia, quiere ver a sus amigos, trabajar de Yo manera creo que quiere constante. eso. Yo creo que la mayor parte de la Y gente se va quiere adaptando, eso. ¿no? Sí. A lo que vaya ocurriendo. Y Sí. cuando platicamos con personas de otros países y dicen, ¿cómo los mexicanos pueden vivir mientras a 100 kilómetros de la Ciudad de México avientan cabezas, aparecen cuerpos desmembrados? Sí. Y lo que pasa es que uno va viviendo su normalidad, vas pensando, no te gusta, obviamente, pero no hay una reacción de 0 a 100 porque nunca es blanco y negro. Fíjate que después del 11 de septiembre de 2001, yo me fui a Pakistán. No se podía todavía entrar a Afganistán. Entonces me fui a Pakistán y en Pakistán iba yo, tenía que ir a no había todavía, no existían todavía las redes sociales. Digamos, la manera en que uno podía mandar la información era, no había wifi por todos lados, había que ir a un café internet, ¿no? Entonces iba yo al café internet todos los días a mandar mis reportajes sobre lo que estaba viendo. Y entonces, eso era en Islamabad. Entonces el dueño del café internet pues, me empezó a ver que iba yo muy seguido y hasta que me preguntó, pues, ¿tú de dónde eres? ¿No? Soy de México. Entonces me decía, ¿Morocco? No, Marruecos no, México. ¿Y eso dónde está? No, pues México tiene frontera con Estados Unidos al sur. Me dice, ¿cuántas bombas atómicas tienen? No, pues no tenemos bombas atómicas, porque Pakistán, Claro, pues es un país que tiene la bomba atómica. Y De es hecho, en vecino de Islamabad India. hay un monumento a la bomba atómica. Y vive junto a la India, entonces decían, pues Estados Unidos tiene bombas atómicas, entonces sus vecinos deben tener bombas atómicas. ¿Cuántas bombas atómicas tiene Claro. México? Entonces, la gente tiende a normalizar las cosas. Para un pakistaní, tener bombas atómicas es de lo más normal. O sea, es parte de su rutina. Pero para un mexicano, pues sería impensable tener, además, ¿para qué Claro. la queremos, verdad? Sería impensable tener una bomba atómica. De hecho, México fue un país que digamos, fue líder en la desnuclearización del mundo, Exacto. ¿no? No, es fascinante, sobre todo por eso, ¿no? Lo que te pasa cuando viajas, ahora que estaba en Turquía, es que pues uno asume ciertos grados de normalidad y uno no se da cuenta del peso que tiene la historia de nuestro país, en el caso de México y de todos los países, en algo muy profundo que es muy difícil de discernir, pero que, por ejemplo, en Turquía, el peso de las capas sobre capas sobre capas sobre capa de civilización tiene una configuración muy particular en el país, en cómo se gestiona en las noticias, porque es un país de una geopolíticamente muy relevante y lo ha sido desde hace muchos siglos. Y no sé, obviamente no he estado en Pakistán, pero me puedo imaginar pues lugares mucho más aislados de las partes centrales de la civilización. Si uno piensa en Alejandro Magno, Pasó por ahí. pasó por ahí, pero frenaban, digamos, en Afganistán. Ahí se perdieron muchos imperios, Sí. acostumbrados, digamos, a esta dinámica centro-periferia, en donde ellos son una periferia que resiste, pero que además, pues los pashtunes y todas estas distintas etnias tienen identidades muy asentadas y que hay conexiones incluso, porque los humanos somos humanos, cuando uno ahora, no estoy tratando de conectar todos los puntos porque no queremos llegar a una gran conclusión y teoría de la humanidad, pero si uno piensa, ahora que estamos hablando de Aguililla y tal, pues tiene zonas aisladas con identidades muy asentadas que tienen ciertas dinámicas en donde la violencia juega un papel muy importante. Te cuento rápido de Aguililla. La primera vez que llegué me quedé impresionado. Recorrí 3 horas de brecha desde Apatzingán. Entonces llego a Aguililla y lo primero que veo, alguna noción tenía, pero no sabía que a tal grado. Entonces entraba a Aguililla y era como entrar en un oasis en medio del desierto del Sahara. Había residencias estilo californiano, había antenas parabólicas, ¿no? Uno de los primeros lugares que fui a visitar en Aguililla fue el Panteón. Y entonces el Panteón estaba conformado pues por tumbas muy sencillas menos una, que era una tumba enorme de mármol, una reproducción de la Piedad. Y era la tumba de un narco, que había sido compadre del Chapo Guzmán, por cierto. El Chapo Guzmán estuvo en Aguililla en muchas ocasiones en borracheras y en comidas, ¿no? En reuniones que hacían para pactar cosas del narcotráfico.
Pero bueno, en narcotraficante, que todavía me acuerdo su nombre, se llamaba Gonzalo Vega, homónimo del actor. Y me llamó la atención y así empecé mi reportaje. La entrada del reportaje era: en la tumba de Gonzalo Vega, las flores nunca llegan a secarse. Porque todos los días había gente que le ponía flores frescas. Porque era tal el agradecimiento que le tenían por los beneficios que había dado a muchas personas de la comunidad, que le tenían una devoción. Y entonces, pues la tumba era una tumba que si la hubiéramos visto en Nueva York, a lo mejor no nos hubiera llamado la atención, pero si lo hubiéramos visto en cualquier ciudad más pequeña, pues sí, ¿no? Y luego fui a hablar con el párroco, ¿no? Y entonces el párroco me dijo, pues es que aquí las limosnas son mucho más importantes, ¿no? Y me enteré que la carátula del reloj de la torre de la iglesia, pues era de chapa de oro, ¿no? Y entonces pues son realidades dentro de los países que no tienen nada que ver con sus alrededores, ¿no? Yo creo que podías trazar fácilmente un círculo de 300 kilómetros a la redonda de Aguililla. Hoy es distinta la cosa, ¿eh? Sí. Hoy ha cambiado mucho y hace mucho que no voy a Aguililla, pero yo creo que debe ser muy distinto. Y no te encontrabas un caso como Aguililla. O sea, un lugar de esplendor material, ¿no? Construido con base en dinero del narcotráfico. Claro. Y lo que eso dice, ¿no? Es muy interesante. Y además en Aguililla nació el Mencho, ¿no? Sí, sí. O sea, nacieron muchos de los personajes centrales del narcotráfico. Claro. Y sobre todo, y la lógica, ¿no? Pero yo no sé si los nuevos líderes, los más jóvenes, tendrían tumbas en donde las flores no se secan. ¿Por qué? Por cómo ha cambiado el papel de los líderes del narcotráfico con respecto a las comunidades. Probablemente porque además, pues muchos de esos líderes por las guerras intestinas, digo, ¿cuántos años vivió Juan N. Guerra? Juan N. Guerra, fundador del Cártel del Golfo, pues murió ya muy grande en una silla de ruedas, ¿no? Pero sus sucesores, pues tienen periodos de vida cada vez más cortos, claro. ¿No? Sí, sí. O sea, todos los que han sucedido el Cárdenas, etcétera, todos los que han venido después, ya ni te puedes aprender sus nombres, sí. Porque duran nada en la dirección, porque o los detienen o los matan los rivales, y cuando los detienen se da una lucha intestina por alcanzar el poder, y el nuevo líder pues dura 6 meses, 1 año, y lo matan o lo detienen y viene otro, y por eso lo que tú dices, que quizá no alcance ese personaje a beneficiar a la comunidad para tratar de generar una base social de su actividad ilícita. Y incluso pensaría que en la estética, digamos, de ahora se llaman los tumbados o no sé qué, pero antes eran los corridos, esa conexión ya es distinta, porque parecería que antes el centro era la comunidad, ahora es más los bienes materiales por los bienes materiales, ¿no? Es decir, hay una cierta... No lo sé, pero es muy obvio, en donde hoy el objetivo no es tanto... repartir a tu familia, etcétera, a tu comunidad, sino más bien pues estar con el coche último. Aunque solo viva 5 años. Aunque son 4 años. Entonces la lógica parecería que ha cambiado. Me hiciste acordar que, por cierto, liberaron a Ociel, ¿no? Está a punto de ser liberado. Es sorprendente, porque hay una parte de Estados Unidos que ocurre allá que me sorprende mucho. Leía a Jorge Fernández. Y está joven, Ociel tiene 57 años. 57, 58 años. ¿No? Sí, escribía Jorge Fernández que pues claramente, o sea... es todo un tema, ¿no? Del lado de Estados Unidos, lo que ocurre con respecto al narcotráfico mexicano. Y hay una parte allá que siempre hay una caja negra que no nos queda del todo claro, y unas correlaciones ahí que solo vemos las expresiones últimas. Sí, la pregunta es siempre ¿por qué no hay un gran líder del narcotráfico en Estados Unidos? Que evidentemente sí los hay, ¿no? Sí, pero son menos conocidos. Totalmente. Pascal, bueno, hemos hablado de cualquier cantidad de cosas como siempre, y espero que los que nos escuchan lo hayan encontrado igual interesante, por lo menos una plática. Creo que hablamos de todo, abarcamos muchos temas, pero bueno, pues es un gusto. Es un gusto, platicar Pascal. Contigo, Rodrigo. Es algo que hacemos pues de repente, porque tenemos los dos agendas súper complicadas. Tú estás viajando mucho todo el tiempo, entonces aprovechamos el poco tiempo que coincidimos, que es los tiempos de los cortes en la cabina, y siempre
para mí son pláticas muy interesantes. Y espero que después te espero volver a tener otra charla para preguntarte cómo manejas tu agenda, cómo lees, cómo te informas, etcétera. Pero ahora, Cuando quieras, con muchísimo gusto. Historias súper interesantes. Muchas Tratando gracias. de no aburrir a quienes nos escuchan, que además me da mucho gusto estar en tu podcast. Gracias, Pascal. Gracias. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.